Buenos días a todos, mi nombre es Susana y junto con mis compañeros Valentina Rosales, Jefferson Hernández, Sofía Medina, Astrid de Jesús y Aarón Mirabal vamos a hablarles acerca de este libro, El más inanciano y el liderazgo inanciano, por Darío Moya y Padre Nicolás. Primero, para empezar, vamos a hablar del libro más inanciano. Primero vamos a hablarles acerca del autor y el contexto de las obras. Darío Moya, quien es el autor del libro y fue publicado en el año 2014, es un experto en espiritualidad inanciana y ha dedicado gran parte de su carrera a estudiar y difundir los principios de esta corriente espiritual. Sobre contextos. En este libro, Moya explora el concepto de Ma en la espiritualidad inanciana y analizando sus implicaciones y desafíos en el contexto actual. A través de sus análisis se busca clarificar malentendidos, desmitificar conceptos erróneos y resaltar la importancia de vivir en la vida del más de manera auténtica y significativa en las caídas diarias. Con un enfoque crítico y reflexivo, Moya invita a los lectores a profundizar a la esencia de la espiritualidad inanciana y a considerar cómo se puede aplicar las enseñanzas en su propio camino espiritual. Bien, explorar el significado del Ma en la espiritualidad inanciana según Darío Moya. Según Moya, el concepto del Ma en la espiritualidad inanciana se va más allá de una simple búsqueda de superación personal o de logro material. Se destaca que el Ma inanciano está intrínsecamente vinculado a la experiencia de ser amado por Dios y a la gratitud por los dones recibidos. Esta Ma no surge de un deseo egoísta por destacar y sobresalir, sino por el profundo agradecimiento por la gracia divina y amor incondicional hacia Dios. También dice que se implica una búsqueda constante de vivir el evangelio en su radicalidad, de imitar a Jesús en su movimiento kenótico de abajamiento y renuncias. Esto es un llamado a trascender el yo individual y orientar la acción hacia los servicios desinteresados hacia los demás, siguiendo los ejemplos de Jesucristo. Y este enfoque se va en contra con la autoafirmación personal e institucional y se centra más en la generosidad, la humildad y la entrega total de voluntad hacia Dios. Destaca la idea de hacer las cosas posibles para ayudar más y mejor a los demás con un corazón grande. La idea de hacer las cosas posibles para ayudar más y mejor a los demás con un corazón grande es fundamental en la espiritualidad inanciana. Moya se enfatiza que el concepto de más no se trata de realizar acciones grandiosas o extraordinarias, sino de comprometerse a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para servir a los demás de manera significativa. Para Moya, el corazón grande representa la generosidad, la compasión y los servicios desinteresados hacia los demás. Se trata de actuar con bondad y empatía, buscando siempre cómo podemos contribuir positivamente en la vida de los demás, independientemente de la magnitud de la opción. Este enfoque nos invita a estar atentos a las necesidades de quienes nos rodean y responder con una manera de amor y solidaridad, demostrando así nuestro compromiso con el servicio y la justicia. Y por último, cómo la excelencia inanciana se relaciona con las circunstancias, lugares y personas. La excelencia inanciana está estrechamente relacionada con las circunstancias, lugares y personas. Se destaca que la importancia de adaptar la búsqueda del más a las necesidades específicas de cada contexto y a las características individuales de las personas involucradas. Esta adaptación se basa en los principios de buscar el MAGI, es decir, proporcionar el tipo y el nivel de educación o acompañamiento que mejor responda a las necesidades particulares de cada individuo. Y en el contexto de la espiritualidad inanciana, la excelencia no se define únicamente por estándares externos de logro o perfección, sino por la capacidad de discernir y responder adecuadamente a la demanda y desafíos presentes en cada entorno. Esto implica prestar atención cuidadosa con las circunstancias concretas, a las realidades sociales, culturales y personales que influyen en la vida de las personas de cada individuo. Por lo tanto, la excelencia inanciana se manifiesta en la capacidad de adaptarse, escuchar atentamente, entender las necesidades y adaptaciones de cada individuo y buscar un acompañamiento significativo y personalizado. Por lo tanto, la relación entre la excelencia inanciana con las circunstancias del lugar y persona se subraya la importancia de la conceptualización y a la sensibilidad a la diversidad en la práctica de la espiritualidad inanciana. La importancia de buscar el MAGI para proporcionar una adecuación adecuada según las necesidades regionales radica en la idea de ofrecer lo más adecuado, lo mejor y lo más significativo para cada contexto específico. El concepto de MAGIS, que implica la búsqueda de lo más grande, lo más excelente, nos invita a superar la mediocridad y esforzarnos para brindar una educación que responde de manera
a las demandas y desafíos particulares de cada región. Se busca también proporcionar una formación integral que promueva el desarrollo humano, la justicia social y la solidaridad. La búsqueda del MAGIS en la educación ignaciana también implica un compromiso con la excelencia académica, la formación de líderes comprometidos con el servicio y la transformación social. Según Darío Moya, en su documento El MAGIS ignaciano, la radicalidad y el voluntarismo son dos aspectos muy importantes que se pueden observar en la práctica de los ejercicios espirituales ignacianos. A continuación, se presenta una comparación de ambos conceptos. La radicalidad en la espiritualidad ignaciana implica ir a la raíz de la búsqueda espiritual, comprometiéndose de manera profunda y sincera en el proceso de discernimiento y crecimiento interior. En cambio, el voluntarismo, por otro lado, implica tener una actitud de ir más allá de la propia fuerza y voluntad, y no necesariamente estar en la misma sintonía con la acción de Dios o con un discernimiento profundo de lo que se nos pide. La radicalidad se refiere a ir más allá del superficial, de cuestionar las motivaciones y los deseos más profundos y estar dispuesto a realizar cambios significantes en la vida en respuesta a la acción de Dios. El voluntarismo puede llegar a una sobreexigencia personal, a la búsqueda de logros externos o a una actitud de autosuficiencia que no necesariamente se ve ligada o se alinea con los principios de la espiritualidad ignaciana. La radicalidad invita a una entrega total y voluntad a Dios, a una apertura de la transformación interior y a una disposición a seguir a Cristo de manera auténtica y comprometida. Y por último, el voluntarismo puede llegar a una práctica espiritual basada en los esfuerzos humanos y la autosatisfacción, en lugar de la escuela de la escucha atenta a la voluntad de Dios y a la entrega de confianza en su acción en nuestras vidas. ¿Cómo aplicar las enseñanzas de Moya en la vida diaria, especialmente en la toma de decisiones y en las relaciones con los demás? Las enseñanzas de Darío Moya en su documento El MAGIS ignaciano nos enseñan una gran cantidad de reflexiones que podemos aplicar en la vida diaria, pero nos centraremos especialmente en la toma de decisiones y en las relaciones con los demás. En la toma de decisiones podemos ver la práctica del discernimiento. Según la espiritualidad ignaciana, el discernimiento es muy importante, ya que este nos lleva a tomar decisiones que estén en conjunto a la voluntad de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Tomar tiempo para la reflexión, la oración y la escucha contigo mismo antes de tomar una decisión importante. En buscar el MAGIS. Al buscar el MAGIS, es decir, buscar lo más alto, buscar lo más grande, esto lo podemos abordar a buscar el crecimiento personal y el crecimiento con los demás. Evitar el voluntarismo. Es muy importante evitar el voluntarismo, ya que esto nos lleva a tomar decisiones que sean únicamente para el crecimiento personal y la autosatisfacción, y esto no va de la mano con la voluntad de Dios. En las relaciones con los demás podemos encontrar la práctica de la empatía. La práctica de la empatía nos dice que ponernos en el lugar de los zapatos de los demás, escucharlos y sentir sus sentimientos, ya que con esto podemos tener una mejor relación con los demás. Buscar el desarrollo mutuo lo podemos llevar a la búsqueda del MAGIS, ya que este nos permite también el crecimiento mutuo y el crecimiento propio. En la práctica de la radicalidad del amor lo llevamos a sentir la felicidad y la empatía de los demás, ya que con esto podemos tener una mejor relación con el amor mutuo. En conclusión, el documento El MAGIS ignaciano de Darío Moya ofrece una profunda reflexión sobre la espiritualidad ignaciana y el concepto del MAGIS en la vida cristiana. El MAGIS ignaciano no nos quiere decir ser el más con el esfuerzo de uno mismo, sino ser el más con el amor y la voluntad de Dios. Partiendo del segundo libro, que lleva como título Liderazgo ignaciano, fue escrito por Adolfo Nicolás Pachón, o mejor conocido como el Padre Nicolás. Él realizó una conferencia en el año 2013, el 6 de mayo, acerca del liderazgo ignaciano. Este autor es un líder espiritual de la campaña de Jesús y posee
espacio, el padre nos habla acerca del liderazgo basado en la espiritualidad de un anciano. Resalta la importancia del discernimiento espiritual, la voluntad de Dios y el servicio desinteresado como pilares fundamentales de este liderazgo. Ahora bien, ¿a qué se refiere el padre Nicolás con el liderazgo espiritual? Pues este se basa en tres aspectos fundamentales. El primero habla sobre reforzar y animar a las personas o las comunidades en las acciones o valores considerados religiosos. El segundo punto es entender la autoridad como un servicio bajo el ejemplo del papado. Y el tercero es ayudar a la comunidad en crecer en Cristo a través de la transformación personal y social con ayuda del crecimiento continuo. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de la espiritualidad en el liderazgo? Esta espiritualidad desempeña un papel fundamental en el liderazgo y especialmente en el liderazgo o en la espiritualidad ignaciana. El primer punto habla acerca del sentido de propósito y proporciona un sentido de compromiso y de significado más profundo con las acciones y decisiones del líder que pueden impulsar a otras personas bajo su ejemplo. El segundo es el discernimiento y este fomenta el discernimiento del líder tomando decisiones acertadas informadas bajo los valores de la voluntad de Dios. El tercero es el servicio desinteresado y promueve un liderazgo centrado en el bienestar social y en el servicio a los demás. Y por último, nos habla sobre la transformación personal y social que impulsa esta transformación y lleva a un liderazgo más auténtico y efectivo bajo el bien común y la justicia. Espiritual guía las acciones del liderazgo. El discernimiento no pretende solamente buscar y hallar a Dios con el fin de sentir o experimentar una consolación, un sentimiento gratificante o agradable, del tipo que sea, si viene, pero el discernimiento va más allá una vez que se busca y se halla. La voluntad de Dios se indica la propia voluntad a cumplirla. Ejemplos de cómo el discernimiento influye en las acciones de un líder ignaciano. Un gerente de proyecto busca cómo distribuir tareas de manera justa entre los equipos. Un director de escuela busca mejorar y abordar el bajo rendimiento de los estudiantes. Un líder comunitario busca cómo defender los derechos de los más vulnerables. Ok, para hablar sobre las características del liderazgo ignaciano tenemos que conocer de dónde proviene. Proviene de la libertad interior y del desapego. Ellos son los principios básicos sobre lo que habla la casa de Jesús. La libertad interior busca elegir en sintonía con la voluntad de Dios, además de cambiar tu disposición en búsqueda a esa búsqueda y libre de prejuicios, apegos y deseos egoístas. Esto quiere decir que siempre que nosotros estemos en sintonía con nosotros mismos vamos a poder estar en sintonía con Dios, buscando siempre hacer el bien y pensando siempre en los demás sin perjudicar a nadie. El desapego quiere decir que no nos aferremos a objetivos materiales ni emociones egoístas. Y si se fijan, se vinculan igualmente con deseos egoístas en la libertad interior. Actitud de apertura y para ayudar a los demás con humildad, que si se fijan quiere decir con el primer punto, que es buscar elegir en sintonía junto a Dios, y compromiso con el discernimiento para la toma de decisiones. Para concluir, en este libro se habla sobre los valores con enfoque en la espiritualidad. Aquí les dejo esta imagen que tiene muchísimos valores, que es más o menos de lo que nos quiere hablar el libro: alegría, ilusión, paz, esperanza, sencillez. Y también nos sirve para guía, para guiarse, valga la redundancia, de forma amena para la toma de decisiones, que quiere ir con el discernimiento y la formación de colaboradores comprometidos con el bienestar. Entonces, hablando
resumiendo todo lo que dije, cuando hablamos sobre el discernir, tomamos decisiones todos los días basadas en todos estos valores, tomamos decisiones éticas y que al final forman todo lo que dice este libro. Muchísimas gracias.